días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha correctamente? Sí. Bueno, quería darles las gracias por venir a esta doble presentación por parte de CAF de nuestra estrategia de turismo. Y disculparnos un poquito por el retraso, pero esto lo que demuestra es que las agendas están siendo muy intensas y que el turismo se está reactivando. Todo el mundo quiere estar en todas partes y, por tanto, bueno, pues es en el fondo una buena noticia que empecemos con retraso, pero ya vamos a empezar. Está llegando el ministro de Ecuador, pero bueno, yo quería sobre todo hacer una presentación breve para transmitirles cuál es la apuesta estratégica que CAF está haciendo en relación con el sector turismo, y nos satisface mucho estar participando con Fitur Next, que este año se centra en un tema que para nosotros es clave, y es el papel del turismo para la regeneración de la naturaleza, es decir, cómo conseguir que este sector sea un catalizador no solo de generar actividad económica, sino de crear un beneficio sobre el medio ambiente, tanto desde el punto de vista de luchar contra los impactos del cambio climático como de enriquecer los ecosistemas en los que se basa este turismo. En realidad, nosotros interpretamos que lo que hace CAF es trabajar sobre la materia prima más importante que el turismo tiene en América Latina, que es la naturaleza, que es la biodiversidad, que es la necesidad de proteger esta naturaleza frente a los impactos del cambio climático. No sé si tengo que darle algo más, si no le doy aquí. Bueno, no quiero aburrirles con datos que ustedes conocen perfectamente, pero este cuadro marca la importancia económica que tiene el sector. Buenos días, ministro. Tanto en América Latina como en el Caribe. Un tema clave para nosotros es que estamos trabajando mucho, no solo con el continente sudamericano, sino también con el Caribe, que efectivamente, como ustedes saben y conocen, depende de manera sobresaliente del turismo, tanto en sus exportaciones, en su Producto Interior Bruto y sobre todo en su empleo. Y lo que nos parece más significativo es que estamos hablando de un empleo muy singular, que es el empleo de mujeres y de jóvenes. Ahí queremos incidir de manera especial cuando desarrollemos nuestra estrategia. Es verdad que nos encontramos y hemos vivido una crisis terrible, vemos recuperación en algunos países, en otros no tanto, pero creo que todos compartimos que el turismo está viviendo ahora un nuevo momento de gloria que creemos que va a durar, ojalá no se produzcan nuevas circunstancias, y por eso es el momento de trabajar en un turismo que efectivamente esté alineado con los intereses de América Latina. La reactivación que entendemos tiene que plantearse desde la sostenibilidad ambiental por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque los recursos ambientales son clave para el desarrollo del turismo. No existe un turismo que no pase por el vector ambiental. Nosotros tenemos que trabajar con ello, pero también entender que el sector turismo no solo es vulnerable a los impactos del cambio climático, sino que también ejerce una presión sobre el entorno. Todo ello se tiene que ver de una manera integral. Tenemos que trabajar en los dos lados, hacer que el turismo no tenga un impacto negativo, pero también asegurarnos de que ese impacto que se produce como consecuencia del cambio climático y los desastres naturales no destruya el sector turístico, y por supuesto lo que estamos hablando es de las condiciones de vida de las personas que viven del turismo, las personas que viven en los destinos turísticos. Y creemos que la pandemia en esto, dentro de todas las cosas malas que ha tenido, ha traído algo bueno, y es una nueva conciencia sobre cómo las personas se tienen que relacionar con el entorno. La gente se aproxima mucho más al componente ambiental. Nadie quiere estar lejos de la naturaleza, nadie quiere pensar que su acción tiene un impacto negativo sobre el ambiente. Precisamente por este valor creemos que América Latina y el Caribe están perfectamente posicionadas para que el modelo de turismo basado en la biodiversidad y en el ambiente tenga todo su potencial y podamos trabajar efectivamente en este nuevo tipo de turismo. No olvidemos que la mayor parte de la biodiversidad del mundo se encuentra en América Latina, el 60% de la biodiversidad, los bosques primarios, las zonas costeras, los arrecifes, los corales, es decir, la riqueza ambiental, que es, como decía, nuestra materia prima, tiene que ser cuidada y utilizada de una manera sabia, que no se destruya, sino al revés, que se pueda regenerar en virtud del turismo.
Por tanto, nuestro objetivo estratégico, que es lo que hemos presentado estos días y que nos gustaría compartir con ustedes, es trabajar en un modelo de turismo sostenible, sí, pero sobre todo también un modelo turístico regenerativo, que no tenga un impacto negativo sobre el entorno, sino que más bien lleve a la restauración de este entorno, a la mejora del patrimonio. Estamos hablando del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los ecosistemas, pero también del patrimonio cultural, que muchas veces está totalmente vinculado al entorno ambiental, pero que también hay todo un patrimonio cultural que se tiene que cuidar y regenerar y trabajar en las ciudades con ejes estratégicos que también estamos trabajando desde CAF. Nosotros pensamos que el turismo lo primero que tiene que mirar es a las personas que viven en los destinos turísticos. Pensar en los viajeros, claro, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de los que están viviendo y necesitan mejores infraestructuras, mejor saneamiento, agua, condiciones, naturaleza. Es decir, hay que pensar en la gente que vive en el destino para convertir el destino en algo atractivo, no solo para ellos, para los visitantes, sino para ellos mismos. En definitiva, no voy a leer lo que pone porque ustedes lo saben. Trabajar en la sostenibilidad son cuestiones de resiliencia climática, regeneración ecológica, trabajar la sostenibilidad entre sus diversas perspectivas, trabajar el patrimonio cultural, y nosotros lo trabajaremos con un compromiso que viene también de la experiencia que tenemos en los sectores clave para el desarrollo del turismo. Estamos hablando de infraestructuras, de conectividad, de desarrollo urbano. Estamos hablando como decíamos, de agua y saneamiento. Son sectores donde CAF ya tiene un posicionamiento clave. CAF ahora, con 21 países accionistas, 19 países en los que opera y con un afán de trabajar más con otros países que puedan unirse a nosotros, quiere desarrollar un trabajo en el sector turismo que esté basado en una serie de parámetros. En primer lugar, el parámetro de la identidad, el parámetro de defender que el turismo sobre todo es la identidad de los territorios. En segundo lugar, trabajar con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entender la importancia de la vulnerabilidad frente al cambio climático. Trabajar los temas de gobernanza, trabajar los temas del patrimonio cultural. ¿Qué oportunidades de financiamiento? Nosotros somos un banco de desarrollo que ofrecemos productos de cooperación técnica, de asistencia técnica, ofrecemos también créditos, pero sobre todo ofrecemos un trabajo cercano a las instituciones. Creo que hay un elemento que caracteriza fundamentalmente a CAF, es la proximidad. Luego me gustaría escuchar la experiencia precisamente de los ministros que van a participar en la mesa. Somos un banco que quiere entender cuáles son las necesidades y desarrollar instrumentos adaptados a esas necesidades en estos sectores, que son los sectores en los que nosotros trabajamos, pero vamos a reforzar desde la perspectiva de la visión turística. Infraestructuras verdes y resilientes, es decir, que no sufran, o que si sufren los impactos del cambio climático se puedan recuperar. Asegurar la conectividad de estas infraestructuras para el turismo, poder llegar a los sitios, al final es lo más importante. Hay espacios bellos, pero si no podemos facilitar la llegada, eso será un problema. Y sobre todo también asegurar la conectividad de los ecosistemas, que nuestras infraestructuras no fragmenten los ecosistemas, que no creen barreras en el movimiento de las especies naturales. Eso es clave también para nosotros. Trabajar en un desarrollo urbano que tome en consideración la importancia de la biodiversidad, con programas como tenemos nosotros, el programa de biodiversidades, que precisamente incorpora este concepto. Restauración de la biodiversidad. Esto es algo que además ha sido también debatido hace unos meses, o unas semanas más bien, en Canadá, con motivo de la Convención de Biodiversidad, que hay un compromiso por protección de áreas. Y, por supuesto, inversión en el sector privado. Hay que trabajar para que el sector privado y las infraestructuras turísticas tengan un componente de sostenibilidad con el uso de energías renovables, agua y saneamiento y, por supuesto, economía circular. Una cosa que me gustaría destacar es que el papel que CAF tiene, no solo movilizando sus recursos de cooperación técnica y financiación, sino también como catalizador de fondos climáticos. Nosotros somos un actor importantísimo y un aliado de los países para trabajar con estos fondos. Y estos fondos, el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde del Clima, el Fondo del Medio Ambiente Mundial, están ahora colocando el turismo sostenible y regenerativo en el corazón de sus programas estratégicos. Efectivamente lo ven como nosotros, es una oportunidad de desarrollo económico, es una oportunidad de transversalizar el componente ambiental en sectores con impacto económico. Por tanto, creo que ese también es un dato
que nos gustaría trabajar para que efectivamente podamos sacar todo el potencial. Ya lo estamos haciendo, pero creemos que todavía hay mucho espacio. En definitiva, como decía, nuestros parámetros clave son identidad, equidad social y patrimonio cultural, es decir, pues luchar porque el turismo efectivamente beneficie a la población que vive en el destino, defender el patrimonio cultural, trabajar con las comunidades indígenas, es clave preservar la identidad, que el turismo no sea un elemento de expulsión de las personas que viven en esos destinos. Trabajar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, proteger el entorno natural, trabajar en estas materias primas que nunca mejor dicho están en el corazón del crecimiento y desarrollo que queremos. Aquí apunto una serie de proyectos en los que ya estamos trabajando precisamente con los fondos climáticos y que ponen de manifiesto que este tema está ya en la agenda de estos fondos. Vulnerabilidad frente a los desastres del cambio climático, especialmente importante en los ecosistemas marítimos y en los ecosistemas insulares. Este es un tema fundamental porque al final estamos hablando de que si no luchamos con barreras naturales, es decir, soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático, pues estaremos generando pues, las bases para un mal desarrollo. Temas de gobernanza. En este sentido quería mencionar las guías que estamos preparando con la Organización Mundial del Turismo y que creo que serán también objeto de presentación en el siguiente evento. Y, por supuesto, como decía, todos los temas relacionados con la sostenibilidad aplicada al sector privado. Trabajar en temas de economía circular. Y en esto quiero señalar que precisamente ayer CAF ha formalizado su adhesión a la declaración de Glasgow para el turismo, es decir, comprometernos como agencia a apoyar a los países en conseguir un sector turismo descarbonizado para el 2050 y trabajar para la reducción de emisiones para 2030. Estamos asumiendo un compromiso de alianza con los países que somos la primera institución multilateral de desarrollo que se adhiere a esta declaración. Un tema, por supuesto, fundamental es la importancia que otorgamos a este sector desde el punto de vista organizativo. Hemos abierto una oficina de turismo en República Dominicana que va a empezar a funcionar y que va a dedicarse específicamente a trabajar en programas vinculados al sector del turismo regenerativo y sostenible. En definitiva, y no quiero extenderme más porque quiero dar lugar a nuestros invitados para que hablen y cuenten su experiencia con el turismo regenerativo, un compromiso que estamos empezando a trazar, que estamos en diálogo con los países y que nos parece que es efectivamente la dirección en la que hay que avanzar para lograr un turismo que verdaderamente sea un factor de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todos. Invito a los ponentes, por favor, a que suban al estrado. Por supuesto. Bueno, buenos días con todos, queridos colegas. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la CAF por todo el apoyo que le brinda a nuestro país. Y bueno, si yo puedo resumir cuál es la visión de Ecuador ante el turismo, es que el turismo debe convertirse en el vehículo de conservación y de desarrollo. Es decir, donde sea que hay turismo, tiene que haber un impacto positivo. Y me da muchísima alegría escuchar su presentación porque creo que estamos exactamente en la misma página, que es el turismo regenerativo. Nuestra administración arrancó apenas hace un poco más de un año y medio y toda la visión se está enfocando hacia lo que les acabo de comentar.
Queremos atraer a los viajeros de calidad, las inversiones de calidad. Estamos trabajando en este momento en un portafolio de inversiones específicamente para las áreas protegidas, que es algo muy nuevo para nuestro país, que estamos haciendo un benchmark en algunos países de África que manejan, donde el sector turístico se ha convertido en custodio de grandes espacios y de esa manera están utilizando el turismo como el vehículo de conservación y desarrollo que necesitamos. Esas son grandes noticias para nuestro país y porque justamente lo que queremos es que cuando venga esta inversión no solo tenga una concesión por X número de años, sino también tenga un proyecto que tenga que regenerar. Este proyecto regenerativo puede ser trabajar en reforestar ciertos espacios, puede ser en aumentar la población de cierta especie que está en peligro de extinción, entre otras cosas. Y esos parámetros serán parte de los indicadores del contrato que haremos con el sector privado. Pero nuevamente hay que utilizar el turismo como un aliado para regenerar los espacios donde se desarrolla. Muchísimas gracias. Luego nos gustará profundizar sobre cómo podemos contribuir a esa estrategia. Con mucho gusto. Viceministro Bravo, Colombia desde luego también tiene una riqueza natural maravillosa. Nos gustaría también comprender el enfoque que ustedes están siguiendo en este momento. Sí, muchas gracias para todos. También agradecer a los colegas aquí del panel y por supuesto a la CAF por abrir este espacio para contar sobre esta nueva propuesta que está adelantando Colombia en su compromiso con defender esa sostenibilidad para el mundo y haciendo una apuesta de valor para eso a través del turismo. Estamos aquí en Fitur lanzando un nuevo concepto que va muy en línea con esta propuesta que está invitando a la CAF hacia el turismo regenerativo y es Colombia Potencia Mundial de la Vida, que va también con la propuesta de trabajo del gobierno nacional en el cual está haciendo una apuesta para que el turismo sea un factor que contribuya a la transición energética que tiene que hacer el país, consciente también de la potencialidad que esa biodiversidad que tiene Colombia al ser el segundo país más biodiverso del mundo, pues permita ser utilizada, aprovechada a través del turismo para hacer una transición energética. Entonces, ¿qué hemos hecho en ese sentido? En línea con esa propuesta de la administración del presidente, pues hemos impulsado una política que es el Plan Sectorial de Turismo, donde el objetivo principal es la construcción de un turismo sostenible y regenerativo. Entonces, primer enfoque es que el objetivo de nuestra política de turismo está trabajándose hacia el turismo regenerativo, donde hay una especial apuesta, son 4 ejes de trabajo, pero uno de esos es hacia la sostenibilidad, también resaltando que Colombia es de los pocos países en el mundo que tiene una política de turismo sostenible, donde hemos venido trabajando desde hace ya varios años en ejes específicamente orientados por ejemplo, a la lucha contra el cambio climático y cómo desde el turismo podemos empezar también a hacer esa contribución, porque sabemos que nuestra biodiversidad está amenazada por efectos del cambio climático. Si bien no somos de los países que generamos mayor contribución a la huella de carbono, sí somos de los más afectados. Vemos como los glaciares andinos, por ejemplo, se están desapareciendo de nuestros países, las barreras coralinas y las selvas, que también es este tema de ser el pulmón del mundo cada vez es una realidad, y pensamos que el turismo tiene que hacer un papel fundamental para la contribución y para la adaptación, porque ya el cambio climático llegó, estamos ante esta crisis, pero tenemos que empezar a trabajar y cómo desde el turismo también empezamos a hacer una adaptación a que esos productos turísticos pues contemplen estas nuevas miradas, y eso hace parte del turismo regenerativo con un enfoque también muy especial para Colombia, y es el objetivo de la consecución de la paz total, que es una de las apuestas que tiene el gobierno. Y obviamente para nosotros el tema de estos nuevos territorios que no estaban en la oferta turística y que con la posibilidad de la consolidación del proceso de paz van a tener nuevas oportunidades de trabajo, pero esto tiene que hacerse de una forma regenerativa. Y por eso compartimos la visión de la CAF de que no es solamente regenerativo desde lo ambiental, sino también desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural, porque pues el turismo regenerativo
invita es precisamente eso, al buen vivir, ¿no? Y son lugares donde se puede vivir con equidad, con dignidad, pues son lugares también interesantes para visitar. Entonces, ese es nuestro enfoque en el desarrollo de una política sectorial de turismo, donde el objetivo es el turismo regenerativo y estamos pues abiertos a trabajar en toda la disposición de los programas y los fondos y de cooperación con los gobiernos amigos que también llevan una ruta, porque sabemos que tenemos que Latinoamérica estar unida en torno a esos propósitos de la conservación y de defender nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias, ministro. Yo creo que eso que dice es importante, la visión también regional. Los ecosistemas al final a veces pues, son varios países Son los compartidos. que lo comparten. Nosotros tenemos esa visión también, trabajar con un enfoque de ecosistema, lo cual pues yo creo que es un beneficio para todos. Y creo que el diálogo también entre las autoridades de turismo y las autoridades ambientales es clave en este proceso, y por eso queríamos tener también a una representante que viene del Ministerio más de la mirada ambiental, ¿no? ¿Cómo se ve desde un ministerio ambiental precisamente el turismo, ¿no? A veces el tema ambiental ha sido una limitante del turismo, o se ha querido ver así. Elena Pita, ella es la directora de la Fundación de Biodiversidad en España, del Ministerio de Transición Ecológica y Demográfica. Elena, muchísimas gracias por venir y te escuchamos. Sí. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar con la Fundación para este acto y un gusto compartir este panel. La Fundación Biodiversidad, que no llama engaño porque su nombre es Biodiversidad, tiene por misión precisamente pues conservar el patrimonio natural, preservarlo, protegerlo, y es a través de ese punto de entrada al que hemos llegado a tener una actividad importante en turismo, específicamente en turismo de naturaleza, que además queremos potenciar en los próximos años. Y esto es porque cuando pensamos en las actividades prioritarias para un organismo como el nuestro, que es una fundación del sector público, que tiene como misión acercar al terreno las políticas y los planes y las estrategias del Ministerio de Transición Ecológica, pues vemos que la conservación es clave, pero que realmente no es suficiente. Hay que restaurar porque la naturaleza ya está tan degradada que conservar no nos proporciona los servicios ecosistémicos suficientes para funcionar como sociedad, y sobre todo hay que poner también énfasis en frenar las causas. Y a la hora de frenar las causas, que bueno, están vinculadas con sobreexplotación de recursos, con contaminación, con cambio climático, etcétera, etcétera, trabajar con los sectores productivos es ineludible. Entonces, nosotros en la Fundación trabajamos a través de proyectos y de convocatorias, y desde hace muchos años, desde 2001, trabajamos en la generación de empleos verdes. Tenemos un programa que financia el Fondo Social Europeo y que tiene como objetivo la creación de empleos verdes. Es verdad que el mundo ha cambiado muchísimo desde 2001 hasta ahora y se ve una gran evolución. Y creo que estamos en un momento de oportunidad, que realmente la transición ecológica que se está produciendo y que en este mundo en transformación hay que poner el énfasis y el foco en realmente aprovechar las oportunidades y los beneficios que nos ofrece. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos puesto en marcha 2 líneas de trabajo. Una es de bioeconomía, que trata de trabajar específicamente en el medio rural, con la conservación como punto de entrada, pero en conexión directa con los sectores productivos, para generar proyectos que sean demostrativos y transformadores en el territorio de cómo realmente la actividad económica puede tener un impacto positivo en la naturaleza. Y dentro de esos proyectos hay muchos que tienen aspectos vinculados con ecoturismo y turismo de naturaleza, y son proyectos agrarios o de ganadería extensiva, pero que incorporan este aspecto. Mencionaba ayer creo que era el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, la importancia y la relevancia que tiene no solamente el turismo de naturaleza, sino el tema de observación de aves, por ejemplo. Pues eso en nuestros proyectos está integrado porque se percibe que existe una demanda real. Y el segundo programa que tenemos en marcha, que es el programa Emplea Verde, pues que ha sufrido una evolución muy importante de 2001, pero no en su objetivo principal y en su esencia, que es proporcionar capacitación y formación para la creación de empleos verdes en diversos sectores, incluyendo el sector turístico. Muchas gracias, Elena. Yo creo que este impacto sobre el empleo es algo
muy importante en el diálogo que luego se mantiene para priorizar estos gastos. Y ahí sería mi pregunta, iría en este sentido, ¿no? Ustedes luego pues tienen la responsabilidad bueno, pues de priorizar sus proyectos frente a los planes que tienen de inversión los gobiernos. Nosotros también hablamos muchas veces con esos responsables de los planes de inversión. Sabemos que desde la parte sectorial hay una conciencia clara del tipo de actuación, pero esto a veces es muy difícil de trasladar cuando se priorizan los programas de inversión, sobre todo en el turismo, que es algo tan transversal, donde están los departamentos de infraestructuras, de los gobiernos regionales. ¿Cómo podemos nosotros trabajar para ayudarles a que efectivamente esa labor de integración en el diálogo, ustedes en sus propios países, pero también con GAF, pueda avanzar y podamos ayudar a que el compromiso que hemos hecho nosotros de movilizar financiación para temas ambientales, 25.000 millones para los próximos años, pueda ir alineado con su interés, ¿no? ¿Cómo demostrar ese impacto económico positivo que esto tiene? Claro, bueno, definitivamente trabajando en equipo. En el caso de Ecuador, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente trabajan muy de la mano. Y un ejemplo claro de esto fue en enero pasado, cuando hicimos la declaración del corredor marino desde Ecuador hasta Isla Cocos, Costa Rica, pasando por Colombia y también por Panamá. Este corredor marino lo que permite es que los animales marinos puedan migrar libremente en una zona que es no catch, es decir, no corren el riesgo de ser pescados, ¿no? Entonces, en términos de visión, creo que CAF y el gobierno ecuatoriano estamos completamente alineados y creo que estamos trabajando bastante bien en varios proyectos y creo que hay que seguir ese camino. Nosotros les animamos a que... No se escucha. No sé si les animamos a que este diálogo se enriquezca y estamos listos, colaboramos en este proyecto que usted menciona y creemos que hay un espacio para hacer mucho más, o sea que estamos felices de escuchar lo que nos dice, ¿no? Muchas gracias. Viceministro, ¿usted cómo ve que podemos ayudar a que efectivamente esa transversalización de los temas turísticos se produzca y las infraestructuras se vean de esa forma, las ciudades se vean de esa forma? ¿Cómo podemos trabajar para que esto sea verdad? Sí, definitivamente es importante pues también articular las iniciativas que tenemos desde Gobierno Nacional y con los programas que la CAF tiene. Yo me he permitido preparar acá una serie de cosas que hemos identificado donde podemos trabajar y es por ejemplo la estrategia BioCAF. La estrategia BioCAF 2022-2026 pues habla precisamente de cómo pues logramos contribuir a la preservación de la biodiversidad en América y el Caribe, en América Latina y el Caribe, y aquí pues considerando que nuestros países son de los más biodiversos también, cómo podemos generar instrumentos para que esa conservación de la biodiversidad pues se haga a través del turismo, que es como uno de los grandes retos de lo que estamos hablando en materia de sostenibilidad y turismo regenerativo. El segundo es pues también ver cómo desde la CAF podemos aportar al tema de descarbonización, porque uno de los mayores efectos, siempre lo hablamos en estos foros, es la huella de carbono que se genera, por ejemplo, particularmente desde la industria de la aeronáutica, pero desde los gobiernos es difícil, por ejemplo, también el tema de la generación de biocombustibles, de todo ese trabajo que tienen que hacer también las compañías en la adopción de buenas prácticas, inclusive también con los viajeros para aportar en ese sentido. Entonces, habría que empezar a pensar esos aspectos de la descarbonización como uno de los grandes retos del turismo y obviamente pues eso implica también generar mesas de planificación con los mayores productores de carbono y nuestros países pues para empezar a generar compromisos de disminución porque como les decía al inicio, pues nosotros somos los países que más nos afectamos por esos temas de emisiones. Entonces ahí queda como la inquietud de cómo podemos desde la CAF como Banco de Desarrollo empezar a generar estos espacios. Asimismo, pues ya directamente en la línea de financiamiento, pues lo que está ligado a bancos de proyectos que permitan la consecución de recursos económicos, especialmente concretamente en acciones regenerativas, es decir, de cómo aterrizamos este concepto, por ejemplo, en lineamientos para hacer destinos regenerativos, o sea, cómo desde los gobiernos podemos empezar a aplicar líneas de trabajo, obviamente con el apoyo de este Banco de Desarrollo, para empezar a entender cómo un destino, una ciudad, por ejemplo, lo que ustedes hablan de diversidades, cómo ligamos este trabajo
a hacer destinos regenerativos. Por supuesto está también todo el tema desde la línea de apoyo a infraestructura, el fomento a las inversiones verdes, donde las comunidades locales pues sean las primeras beneficiarias, porque generalmente a veces trabajamos en proyectos de infraestructura u otras estrategias, pero aquí nuestros enfoques y las necesidades también es que las inversiones lleguen con estos enfoques hacia las comunidades locales. Y obviamente pues hay otros aspectos como son, tenemos que fomentar la investigación en este tema. Sabemos que el turismo regenerativo es la nueva tendencia del turismo, y por eso creo que la CAF ha escogido este tema, porque desde la sostenibilidad venimos hablando desde los años 90, pero tenemos que dar este paso hacia lo regenerativo, y eso pasa también por la generación de líneas de investigación que permitan documentar procesos, prácticas, para también ver cómo los mecanismos de conservación y de regeneración, por ejemplo en la parte cultural, están volviendo exitosos. Y obviamente pues ahí hay que acompañar, otro aspecto es los procesos de innovación social. Recordemos que la innovación social busca la solución de la contribución de los problemas que se generan desde el turismo, y entonces ahí como liderando esos procesos de innovación social, desde la CAF podríamos empezar a generar esa mitigación de impactos que genera la actividad. Y finalmente pues allí sería importante contar con la CAF para tener un apoyo técnico en el diseño e implementación de modelos de desarrollo local, para que el turismo pues definitivamente pueda hacer una contribución a esa transición energética y económica que tiene que hacer América Latina, y en eso pues la implementación, por ejemplo, de soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto que a veces en el turismo está un poco lejano, que inclusive estas mismas soluciones pueden convertirse en atractivos turísticos, en nuevas formas de gestión para los territorios. Podría ser uno de los enfoques que lo vi gratamente mencionado en la presentación, pero estos aspectos es donde pensamos que particularmente necesitamos los gobiernos implementar desde CONCAF, para que nos ayuden a ejecutar la política y que se puedan beneficiar nuestras comunidades y nuestros ecosistemas, que son el objetivo de trabajo que tenemos con el turismo. Muchísimas gracias, viceministro, por este análisis tan completo. La verdad es que digo, vamos ahora a reunirnos ya, ahora saliendo de aquí. No, creo que hay un trabajo para hacer en todas las líneas que usted ha mencionado. A mí me parece importante que seamos capaces de aterrizar y ver la estrategia de BioCAF que ha mencionado, los temas de cooperación técnica. Por supuesto vamos a estar trabajando, y creo que es una nueva forma de trabajar el sector, y luego, como he comentado antes, la declaración de Glasgow va a ser también, yo creo, una herramienta importante para todos, porque al final, bueno, sabemos que el 8% de las emisiones vienen del turismo, y buena parte de ese 8% es del transporte. Entonces, claro, tenemos que trabajar todos juntos, y ahí encantados de facilitar estas mesas. Estábamos, de hecho, considerando la posibilidad de crear una red de destinos sostenibles y regenerativos, pues una idea por ahora, pero me ha gustado mucho escuchar que eso se pueda plantear. Y bueno, queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que, Elena, nos dijeras, claro, desde España España tiene, si no me equivoco, la Secretaría de la Red de la UNESCO de Reservas de la Biosfera. Nos gustaría ese trabajo que estáis haciendo desde la Secretaría Técnica pudiera también beneficiar a los países de América Latina y el Caribe, para que podamos trabajar conjuntamente. De hecho, estamos contemplando una cooperación técnica con vosotros, y, sí. Y bueno, cómo poner eso también al servicio de este proyecto que tenemos conjunto. Sí, por supuesto. Bueno, las reservas de la biosfera son unos espacios privilegiados para poner en práctica este tipo de iniciativas que son a la vez de conservación y de creación de empleos verdes a través del turismo, y de puesta en valor, y de muchas cosas que pueden ir anexas al turismo, como puesta en valor de productos locales, ya sean pues productos agrícolas, ganaderos o artesanales, y otras actividades. De hecho, dentro de este marco de puesta en valor de las oportunidades de la transición ecológica, estamos elaborando junto con la Oficina Española de Cambio Climático un análisis de yacimientos de empleo, con una especial atención a una serie de sectores relevantes en el contexto de la transformación, y el turismo, y específicamente el turismo de naturaleza, es uno de ellos.
Claramente va a haber nuevos empleos que exigen nuevas capacidades y esto es uno de los temas que se pueden trabajar en estos espacios de reservas de la biosfera. Va a haber oportunidades para el emprendimiento, va a haber oportunidades para apoyar a los más vulnerables, porque muchas veces hay, igual que la creación neta de empleo se supone que será positiva, está previsto y modelizado que será positiva, pero está claro que hay algunos sectores que o están ya sobre representados o van a desaparecer. Entonces, creemos que en el sector turismo hay mucha potencialidad para que se creen empleos en toda la cadena de valor, tanto en una parte más técnica de planificación, donde expertos ambientales, rurales, historiadores y geógrafos tendrán un papel para el diseño de los productos turísticos, como otras habilidades más empresariales para poner en marcha estos negocios, estos emprendimientos, y luego pues para hacerlos realidad, ¿no? O sea, empleos en hostelería, restauración, alojamiento. Entonces, en las reservas de la biosfera en España, en este momento acabamos de poner en marcha un apoyo a emprendedores y lo que hacemos es utilizar metodologías innovadoras de formación precisamente para cubrir estas nuevas habilidades que pensamos que van a ser muy demandadas, pero para las que todavía no hay tanta formación reglada. Y entonces complementamos la formación reglada o apoyamos itinerarios de emprendimiento, específicamente en las reservas de la biosfera, porque como decías al principio, son una materia prima privilegiada. Pero esto se puede ampliar, porque realmente por la parte de fortalecimiento de capacidades hay mucho por hacer. Nosotros en el programa Emplea Verde que mencionaba antes, vamos a poner en marcha proyectos que se basan en la metodología de escuelas taller, de aprender trabajando y cursos adicionales, etcétera. Así que hay todo un mundo de posibilidades por explorar en este ámbito. Creo que estamos fuera de tiempo, pero me gustaría que cada uno, a lo mejor a modo de titular, hay un tema que ha quedado pendiente de hablar, es cómo involucrar al sector privado también de manera más directa en esto del turismo regenerativo. A veces no es tan fácil. Yo creo que sí que se ve mucho desde las instituciones públicas, pero trabajarlo con el sector privado, aterrizar para que sus proyectos efectivamente tengan este componente. Entonces, sí que me gustaría eso, que en un titular pudiera cada uno de ustedes decirnos cómo creen que hay que trabajar con el sector privado para que este concepto se aterrice y cale. Bueno, definitivamente en Ecuador todos los proyectos que llevamos adelante no solo está involucrado el sector privado, sino también la academia. Y aquí un gran ejemplo es la creación de la marca País, que tiene 4 fases. La primera es la investigación de mercado, segundo la estrategia de marca, tercero la conceptualización y la cuarta fase será el lanzamiento. Y todo este proceso hay un comité Marca País que involucra a la academia, al sector privado y por supuesto al gobierno. ¿Y por qué es importante la marca País? Porque es lo que va a plasmar en su estrategia la visión que tenemos como Ecuador, que es utilizar el turismo como un vehículo de conservación y desarrollo. Sí, bueno, yo justamente claro, quería también poner en relieve la importancia de este enfoque multiactor. En realidad todo el mundo tiene su responsabilidad, la administración creando sus entornos, el sector privado, etcétera. Pero sí, yo creo que es importante que en el marco post-2020 de la Convención de la CBD de Diversidad Biológica, en la Meta 15 hay unas obligaciones específicas para el sector privado que creo que son relevantes para las empresas del sector. Es importante medir las dependencias y el impacto, es importante reportar y luego también creo que es también interesante algo que percibimos en España, pero que creo que también es un fenómeno global, es el apetito por cartera verde que hay desde muchas instituciones financiadoras. Entonces creo que justamente el turismo es un área donde la contribución del sector privado se puede plasmar de una forma muy inmediata y muy directa. Excelente, viceministro. ¿Estamos aquí? Sí. Como era titular, yo creo que hay que pasar de la responsabilidad social empresarial a lo regenerativo, porque creo que el enfoque es precisamente por revisar cuál es ese compromiso que el sector privado también tiene con el desarrollo y no es solamente temas de caridad o de contribución, porque a veces la responsabilidad social tiene que abarcar un tema mucho más ético y trascender de lo ambiental, y creo que por ahí es donde podemos dialogar desde los gobiernos en reforzar el compromiso que tienen los empresarios con el desarrollo. Entonces esas nuevas miradas de lo regenerativo, de la contribución cultural y la parte ética del turismo pueden ser enfocadas
enfocados desde los proyectos de responsabilidad social, así como la implementación de buenas prácticas, que es lo que generalmente como concretamos el trabajo de las políticas de sostenibilidad en el sector privado, es invitando al sector privado precisamente a que adopte esas formas de responsabilidad. Y algo importante también es que inviten a los turistas a cambiar su comportamiento, porque de nada sirve que nosotros hagamos todas estas tareas de trabajo, recursos, pero si los turistas seguimos comportándonos de una manera que no es respetuosa con el ambiente y las culturas, pues este tema de la regeneración va a ser más difícil. Entonces, y ahí es donde el sector privado tiene su participación en la responsabilidad social empresarial y particularmente en el diálogo con los clientes, con los turistas y con los viajeros. Excelente, muchísimas gracias. Ya de verdad que me quedaría muchas horas, pero bueno, es importante que demos espacio también, que ahora nos van a hablar también desde CAF de las guías que estamos trabajando. Muchísimas gracias de verdad y encantada de seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. Gracias.
triple A. De